Hola, buenos días, bienvenidos al área de acervos históricos. Es un placer para mí darles este breve recorrido sobre algunos de los materiales que conservamos dentro del área de acervos de la Universidad Iberoamericana, pero también sobre el inmobiliario, instalaciones, algunos pendientes que tenemos por catalogar, así como en general estados de conservación. Lo primero que tendría que mencionarles es que el área de acervos históricos tiene al menos dos áreas principales. El área de libros antiguos y raros, en un momento podremos ir hacia allá, y el área de acervos históricos, que realmente es lo que nos compete para esta materia, que justamente es el lugar donde se resguardan todos los archivos históricos. Además de ello, contamos con una área de consulta. Podemos hacer ahora una visita al final bastante rápida sobre el inmobiliario con el que cuenta este lugar y algunas medidas de conservación y preservación para la consulta. El primer lugar donde los invitaría a visitar es la bóveda de seguridad. Este es un pequeño espacio. En realidad tenemos algunas cosas, algunos materiales que nos bajan de rectoría que funcionan realmente como tránsito. Y otro apartado, adelante, donde resguardamos materiales que se pusieron en las exposiciones y que están también en un momento de que los compañeros operativos nos ayuden a colocarlos. Además de ello, tenemos estos pequeños gabinetes donde conservamos materiales que por su antigüedad son necesarios resguardar bajo llave. Entre ellos tenemos un incunable de 1492, no es cierto, 1491, un año justamente antes del descubrimiento de América. Algunos libros que han sido designados como Memoria del Mundo México, Latinoamérica y en general ya del mundo. Por ejemplo, el Canto General y además la Biblia Etíope y una colección pequeña arqueológica que por sus características resguardamos aquí. Bueno, estas serían como las principales características de este lugar. Tenemos un planero, donde también tenemos algunos códices, y de la colección Porfirio Díaz, algunos materiales que por sus particularidades físicas necesitan estar en camas planas y con dimensiones amplias. Por ejemplo, carteles del centenario, algunos nombramientos del general Porfirio Díaz y algunos códices posthispánicos, es decir, que están justamente en los límites ya con el virreinato. La mayoría de los documentos se encuentran resguardados en guardas de Mylar y algunos que así lo requieran también se encuentran, además de la guarda de Mylar, en guardas de algodón inerte. Hablemos un poquito del mobiliario. El área de acervos históricos cuenta en materia de conservación con este tipo de estantería móvil que es muy funcional porque realmente es una caja de seguridad. En todas las mañanas y tardes se cierra este mobiliario, evita que entren roedores o algún otro tipo de fauna y además de ello, si notan, justamente tiene respiraderos. Y los respiraderos están colocados de este modo a fin de que no entre el polvo y justamente este se sitúe siempre en la parte posterior de los respiraderos. Más bien de la parte superior de los respiraderos. Además, las luces con las que cuenta el área de acervos históricos son luces LED que son amigables con los documentos. De hecho, están medidas por el área de protección civil de planta física, en nuestro caso, para que no dañen justamente a los documentos, pero también que nos permitan trabajar de forma cómoda. Además de ello, si notan, de ese lado tenemos los detectores de humo o de algún siniestro como un incendio. Todo cuenta con alarmas. Y nuestro proceso de detección de humo es a partir de gases que son amigables con el medio ambiente y también con los seres humanos.
¿Cómo funcionan este tipo de gases? Bueno, lo que hacen es que eliminan el oxígeno y si no hay oxígeno, entonces ya no hay realmente fuego porque sabemos que es uno de los componentes principales de este elemento. Bueno, el área de acervos históricos tiene alrededor de 72 fondos documentales. Realmente tenemos un avance de catalogación del 60%. ¿A qué me refiero con catalogación? Bueno, que algunos de estos archivos tienen un instrumento de consulta, ya sea una guía simple o un catálogo ya en extenso. Algunos solamente cuentan con inventario. Esa es una labor pendiente dentro del área de acervos históricos y de hecho ya se ha desarrollado un plan para dentro de los próximos 5 años poder resarcir este rezago que tenemos del 40% de los archivos. El más conocido, el que nos pone justamente dentro del imaginario, dentro de los archivos privados nacionales, es la colección del general Porfirio Díaz. Por sus siglas la conocemos como CPD, Colección Porfirio Díaz. La colección Porfirio Díaz llegó casi en los años de la década de los 90 al área de acervos históricos. Y bueno, sus medidas de conservación, como pueden notar, son este tipo de cajas, todas se encuentran acomodadas por legajos, adentro hay documentos foliados. Regularmente a cada una de las cajas les caben alrededor de 1500 documentos y las cajas varían, los legajos varían en el número de cajas que contienen. Hay algunos que tienen 5, pero el número promedio son alrededor de 20 cajas por legajo. Lo que les mencionaba, estas cajas se propusieron en la Universidad Nacional Autónoma de México y se han venido replicando por la Universidad Iberoamericana. Y son cajas tipo almeja. ¿Cómo funcionan las cajas tipo almeja? Tienen un broche de este lado que cuando presionamos hacen esta función. Y dentro se encuentran los documentos foliados y cada uno de ellos está posicionado en guardas de mylar. Sobre todo algunos que son o que han pasado por procesos de deterioro importantes, pues se encuentran con especial ahínco en este tipo de guardas. La forma de consulta de la colección Porfirio Díaz es a través de los catálogos. Ahorita veremos algunos ejemplos de catálogos. Y está clasificado, trabajado por cada uno de los documentos. Es decir, cada documento tiene una ficha catalográfica y realmente los cortes son temporales. La forma de organización es cronológica, es de forma temporal. Además de la colección Porfirio Díaz, que como pueden ver ocupa gran parte de nuestro acervo, dado que son más allá de 1 millón de documentos, de hecho son mucho más de 1 millón de documentos, podemos encontrar como un complemento a la colección Porfirio Díaz la parte de gráficos. Si lo notan, los gráficos están de este lado, son estas cajas grandes, porque se le llamó gráficos realmente a los recortes hemerográficos, a algunos carteles que venían sueltos dentro de la colección, pero que responden a los intereses del propio Porfirio Díaz por informarse de ciertas situaciones que acontecían en el país. Y bueno, hay un manual muy general que se fue trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, hecho por el investigador Carreño, que se encuentra también aquí. Lo guardamos justamente como parte de la historia archivística del propio acervo. Además de ello, la colección, sobre todo ya conforme se va acercando la ebullición de la Revolución Mexicana, hacia la década de 1910, los años de 1908, 1909, hay un estallido importante de violencia dentro del país. Sucede la entrevista a Krillman Porfirio Díaz, que es muy importante justamente para todo el boom de la revolución. Y entonces tenemos toda la documentación de esa temporalidad que cada vez se escribe en telegramas, cada vez se escribe más en telegramas. Y entonces tenemos la colección de telegramas, justo
con los diccionarios telegráficos. Hay un proyecto que durante estos años ha sido pausado derivado de la pandemia, pero hay un proyecto que se inició con el Colegio de México y la Universidad Iberoamericana para poder traducir algunos de estos telegramas con ayudas de los diccionarios y poder ofrecer a los usuarios una transcripción de lo que se dice ahí justamente en clave. Bueno, además de estos archivos, la verdad es que nuestro acervo versa mucho más sobre el siglo XIX. Ello porque el primero que marcó la pauta dentro de la universidad es la colección Porfirio Díaz. Y a partir de ahí es que nos han llegado otros que van complementando la misma colección. Por ejemplo, el archivo de Manuel Franco, tenemos diversos archivos jesuitas, el archivo de Toribio Esquivel Obregón. Toribio Esquivel Obregón fue un diplomático muy importante que todavía agarra la colita de la época porfiriana, pero realmente su gran estallido como diplomático es en los primeros años, las primeras 3 décadas del siglo XX. El archivo corta, de hecho, hacia los inicios de la década de 1940 y versa sobre todo de las relaciones diplomáticas que mantuvo México con Estados Unidos durante aquella temporalidad. Entonces es un acervo que nos permite complementar el lugar donde corta la colección Porfirio Díaz, que es la época revolucionaria, y se puede complementar justamente con el archivo de Toribio Esquivel Obregón. Tenemos otro tipo de archivos como más contemporáneos, como el archivo de Nicaragua, el archivo del golpe de Estado en Chile, que es un archivo realmente de recortes hemerográficos. Y hablando nuevamente del siglo XIX, tenemos una colección muy rica que se sitúa de este lado, que es la colección de Haciendas de México. Tenemos los libros de cuentas de las haciendas de Tlaxcala, de las haciendas de Tepetates, de un hacendado muy famoso que fue el hacendado Ponce, Pedro Alcocer Ponce, la hacienda de Nicolás Tolentino y la hacienda de la familia Aviaga. Estos libros de caja nos permite documentar cómo era el trabajo en aquella temporalidad, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pues entender justamente las dinámicas laborales que tenían que sufrir algunos de los jornaleros, algunos de los agricultores que vivían justamente a expensas del trabajo hacendario. Asimismo, cuál es la perspectiva de los propios hacendados sobre el trabajo, y explica mucho del estallido revolucionario. Bueno, realmente les digo, el recorrido es muy amplio, son alrededor de 72 archivos. La temática, el grueso de la temática es la historia de México, y reitero, a partir de los siglos XIX y principios del XX. De hecho, tenemos poquito del siglo XXI. Ahora les mostraré una colección que creo que es importante, y aunque tenemos poco, creo que es importante para ir descubriendo el siglo XXI, que es la colección de Ana Victoria Jiménez. Antes de pasar ahí, y siguiendo un poco la forma en que están acomodados nuestros acervos en estanterías, les mostraré justamente la colección Manuel Arango, que es una colección muy importante, bibliográfica sobre todo, para ir testimoniando toda la publicación que se hizo desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, pasando por las revistas de variedades. Las primeras revistas de variedades en la escena mexicana, podemos citar El Mundo Ilustrado como un gran ejemplo, ya que El Mundo Ilustrado circula en las últimas 2 décadas del siglo XIX y las primeras 2 del siglo XX. Y se nota justamente cómo va evolucionando, o cómo va desarrollándose más bien, la publicidad y la prensa de diversión. Además de este ejemplar, contamos con el calendario de las señoritas mexicanas, que fue hecha en la imprenta del Antiguo Galván. El Antiguo Galván justamente fue un impresor bastante trascendente durante el siglo XIX y se dedicaba a hacer calendarios de todo tipo.
Y que funciona para las señoritas mexicanas, su formato es de bolsillo. Si notan justamente las portadas, el lomo, tiene estos grabados, hueco grabado, en el cual se utiliza el polvo de oro para poder sellar la imagen, igual que los cantos. Ella nos habla de que este objeto fue muy suntuoso para la época y lo utilizaban las señoritas de la clase alta para informarse de lo que acontecía en el mundo. Regularmente lo tenían en los bolsillos, por eso cambia el formato, es un formato, como su nombre lo indica, de bolsillo, portable, que tenía como fin que las mujeres se pudieran divertir y aparte una concepción un poco violenta sobre lo que es la mujer en ese momento. Hay que contextualizar que estamos en el siglo XIX y que es que la mujer de élite necesita de este libro para poder hacer una conversación interesante. Al final comienza a aparecer la industria de la moda con litografías de este tipo, cuyo proceso es una placa de metal, se graba y después se colorea con acuarelas o con algunas otras tinturas. Es importante que aparezca la moda en este primer momento porque después se va a ir replicando con mayor popularidad en el mundo ilustrado, pero a partir de otras técnicas, ya como el offset, que justamente es la técnica de reproducción masiva de la imagen. Además de esta colección bibliográfica, la colección Manuel Arango cuenta con una colección documental de la independencia que complementa a una que ya teníamos, que primero fue conocida como la colección de Miguel Hidalgo y Costilla. La razón fue que Miguel Hidalgo es quien acopia estos documentos. Entonces nos habla de los intereses que tenía Miguel Hidalgo en cuanto a la folletería de la época, que lee, y algunos documentos de su familia. En ese mismo contexto se guarda la acta de nacimiento, la certificación del acta de nacimiento, la más antigua que tenemos de Miguel Hidalgo, porque el archivo de Michoacán, del arzobispado de Michoacán, se quema en un momento y entonces se pierde el acta de Miguel Hidalgo y Costilla. La que tenemos aquí es justamente la que él tramita para poder subir dentro del rango en el clero y testimonia quién es su padre, quién es su madre, dónde nació y todo ese tipo de cuestiones. Y por eso mismo es que contiene la firma de Miguel Hidalgo, porque realmente es un trámite que él apertura y se le da el acta certificada. Bueno, además de ello, una colección importante sobre viajeros, por ejemplo, las primeras láminas que se publicaron de los trabajos de Humboldt, de los primeros también trabajos de litografías de Nebel y de otros viajeros trascendentes para la historia del siglo XIX. Bueno, hablando ya de los formatos contemporáneos, podemos notar al lado de la biblioteca de Servitje, que justamente Servitje es un empresario importante en la escena mexicana porque ellos son los fundadores del grupo Bimbo, pero también son grandes aficionados al arte. Tenemos esta biblioteca justamente cuya temática es el arte mexicano y enfrente de ello tenemos el archivo de Acción Católica, una parte porque realmente nos ocupa dos estanterías más. Y el archivo de Acción Católica es parte medular de la escena del siglo XX, porque justamente, hablando de toda esta movilidad de cambio que supuso la Revolución Mexicana, lo que hace Acción Católica, y de hecho sucede en varios lugares o varias partes de la estructura del catolicismo, es que aparecen estallidos que quieren justamente como recuperar la fe hacia el catolicismo, y entre ellos Acción Católica es importante. Acción Católica se compone de Juventudes Católicas, Acción Católica Femenina, Acción Católica en la Niñez, y bueno, a partir justamente de de esta mirada podemos encontrar el devenir de este regresar al catolicismo. Está
Es un archivo peculiar dentro de nuestro acervo porque es el primero que cuenta con un cuadro de clasificación, y entonces en cada una de las cajas van a encontrar ustedes la nomenclatura de los archivos junto con las secciones y las series. Y es bastante importante dentro de la propia historicidad de nuestra concepción técnica sobre la organización de los archivos, porque nos marca el ejemplo de cómo seguir trabajando justamente a partir de la Ley General de Archivos. Tenemos también un pequeño archivo de Enrique Dussel, que es algunos de los manuscritos que hizo el filósofo a lo largo de su carrera, y la biblioteca de Enrique Dussel, que es una biblioteca importante, realmente poco consultada, se encuentra en nuestro catálogo, pero es una biblioteca importante porque versa justamente de este boom de del fervor hacia Latinoamérica, o del rescate más bien hacia las ideas de Latinoamérica a lo largo del siglo XX. Y finalmente, el archivo que quería mostrarles es el archivo y biblioteca de Ana Victoria Jiménez. Ana Victoria Jiménez aún vive, fue una feminista muy importante durante el siglo XX, sigue siendo una feminista muy importante. Y bueno, tenía bastantes redes de sociabilidad con las feministas a lo largo de Latinoamérica y Europa. Su archivo nos permite ver cómo transitaron los movimientos sociales a lo largo de Latinoamérica en las últimas 2 décadas en la última parte del siglo XX, a partir de los años de 1970. Y se compone de fotografías del área documental, de folletos y de carteles. La forma de organización del archivo de Ana Victoria Jiménez es a partir justamente de esta organización que parte de series, secciones y adentro el acomodo de cada uno de los expedientes. Tenemos folletos, tenemos bibliografía y tenemos un poco de carteles. Con esto terminaríamos el primer recorrido por el área de acervos históricos. Me gustaría que antes de que nos fuéramos, nos despidiéramos de esta locación, también atendiéramos algunas cosas que son importantes dentro del mobiliario. Una de ellas justamente son los controles de temperatura y humedad. Nuestros acervos siempre están a 40-50, dado que es papel en humedad. Y en temperatura está por debajo de los 18. Siempre estamos entre 18, nunca más allá de esa temperatura. Y además de ello, bueno, cada cierto metraje tenemos los extintores justamente para evitar cualquier incidencia. Aunque realmente nuestro sistema, como les decía, nos permitiría evitar cualquier tipo de siniestro a partir de los gases, que son amigables, reitero, con los documentos. Bueno, esta es la parte de acervos históricos. En el área de consulta pueden encontrar justamente a nuestros usuarios que están siempre como con las mejores medidas de conservación, atendiendo siempre lápices, solamente pueden utilizar lápices, computadoras, y cuando tienen que utilizar algún material antiguo, bibliográfico, se utilizan este tipo de instrumentos para no abrir el libro a más de 180, ¿no? No abrir el libro a 180, sino mantenerlos siempre por debajo y que justamente el lomo y las costuras no sufran algún daño. Además de ello, tenemos catálogos para dar el servicio a nuestros usuarios. Les comentaba que algunos cuentan solamente con guía o inventarios. Aquí están algunas de las microfilmaciones que se hicieron de la colección Porfirio Díaz, que también funciona como una medida de conservación. Recuerden, digitalización, la microfilmación también es una medida de conservación para evitar que los documentos se sigan manipulando y poder dar un servicio mucho más cercano a nuestros usuarios. Las cuestiones de microfilmación no se pueden copiar en USB,
por las cuestiones técnicas. La máquina microfilmadora no tenía esa funcionalidad cuando se empezó a utilizar. Sin embargo, las digitalizaciones que hemos hecho sí tienen la capacidad de llevárselas en una USB. Estos son los catálogos de consulta. Y hablando de la colección Porfirio Díaz, tenemos los primeros años catalogados. Hay un salto en 1909. El año de 1909 está pendiente por catalogar y regresamos hacia finales de 1910 hasta terminar 1911. Esto responde justamente a que otro de los archivos que resguarda la Universidad Iberoamericana es el archivo de Manuel González y Manuel González hijo. Entonces, justamente como sus periodos de mayor presencia en la escena mexicana son en 1911, es que se decidió catalogar el archivo Porfirio Díaz, continuar la catalogación del Porfirio Díaz en ese momento para hacer los cruces con el Manuel González, con el archivo Manuel González. ¿Cómo funcionan los catálogos del archivo Porfirio Díaz? Es una catalogación, en primer momento cuando se empezó a hacer, era a partir de máquina de escribir. Entonces, por eso es que tienen este formatito como de ficha que se fue replicando y después se hizo la publicación. Los últimos catálogos se hicieron ya en computadora, cambia un poco el formato, pero los campos son los mismos. Tenemos la ubicación topográfica, que son caja, legajo, documento, los destinatarios, el receptor, la medida del documento, la temporalidad y un abstract de lo que contiene cada uno de ellos. Al final se hizo un trabajo de investigación bastante profundo para crear índices temáticos, geográficos y onomásticos. Cada uno de ellos está uniformado a lo largo de la colección Porfirio Díaz y en el temático podemos encontrar todos los estados de la República y entre corchetes, como se les llamaba de forma coloquial entre la mayoría de la población. Cuando no está dentro del documento, sino que fue una investigación que se hizo por parte del investigador, investigadora, archivista, historiador, se pone entre corchetes justamente para respetar la originalidad del documento y acotar al usuario que es una contribución investigativa de parte del archivista o historiador. Bueno, además de estos catálogos, que como ven son bastantes, la mayoría tiene entre 1.500 a 2.000 documentos. Tenemos pues, los catálogos del archivo de Félix María Zuluaga, que hace poco se hizo un libro publicado en Estados Unidos por el historiador Foley sobre la vida de Félix María Zuluaga. Son la correspondencia que él mandó a diversos personajes de ese momento, los archivos y el guía inventario de Manuel González hijo, el archivo Toribio Esquivel Obregón, el archivo de Alberto Salinas Carranza, que tiene la parte documental, la revista Totli y las fotografías. Es un archivo bastante peculiar para quien desea hacer historia de la fotografía militar en el siglo XIX, porque Alberto Salinas Carranza es el nieto justamente de Venustiano Carranza. Y entonces lo que pasa ahí es que es uno de los primeros fotoreporteros militares que existe después de la época posrevolucionaria. De hecho, en el Instituto de Investigaciones Históricas tienen el complemento del archivo de Alberto Salinas Carranza. Y lo que ellos hacen justamente es hacer fotografía de la aviación militar. Sacan los negativos, tenemos en algunas ocasiones los positivos, más bien lo que más tenemos son positivos, pocas veces los negativos, porque los negativos están hechos en ese momento en placas de vidrio y después se publican en la revista Totli. Entonces es un hecho peculiar para mostrar cómo la fotografía circula hasta publicarse o editarse, ¿no? Y bueno, de los últimos instrumentos, y ya con esto me despediría, tenemos la guía de fondos del área de acervos históricos, que nos muestra de forma general la historia archivística de cada uno de las colecciones o archivos que están a resguardo de la Universidad Iberoamericana, los metrajes, la temática y así como el donatario. Últimamente, en los últimos 2 años, esta guía se amplió y tenemos ya una guía digital que hemos llamado Inventario del Área de Acervos Históricos,
que ya incorpora algunos de los fondos que recientemente han llegado a nuestras manos. Muchas gracias, creo que sería todo. Agradezco mucho la atención.